Cuando en 1933, en una de las bibliotecas francesas donde se guardaban ediciones raras, los tirajes del libro de Charles Haanel, El sistema de la llave maestra, desaparecieron repentinamente, ninguno de los presentes pudo suponer que esto era solo una parte de una cadena de eventos más amplia, casi mística, en la que la escritura sobre el yo interno sería revivida, reinterpretada y nuevamente destinada a la popularidad. No hubo arrestos ruidosos, no hubo escándalos públicos, solo un acto silencioso, casi ceremonial, de retirada de libros de los estantes que, como más tarde observó uno de los investigadores contemporáneos de la historia del esoterismo, se convirtió en el primer reconocimiento oficial de que el poder del pensamiento puede representar una amenaza real para aquellos que controlan los recursos materiales. Esta extraña historia casi olvidada en los archivos sirve como introducción ideal al análisis de la cuarta lección de El sistema de la llave maestra, donde Haanel nos revela la verdadera naturaleza del yo, como si el propio destino del libro, que sobrevivió al exilio y al posterior renacimiento, reflejara su mensaje principal: puedo ser quien quiero ser, una afirmación capaz de superar cualquier limitación externa, si tan solo la persona se atreve a repetirla en el secreto de su propia conciencia. Charles Frederick Haanel nació en una familia de inmigrantes en San Luis, Missouri, en 1866. Su padre Joseph era herrero y su madre María, una costurera, ambos de Alemania. Desde temprana edad el niño mostró una inusual inclinación al autoanálisis. En sus cuadernos escolares no solo anotaba las lecciones de aritmética, sino también sus propias sensaciones del día vivido, planteándose preguntas sobre por qué algunos eventos causaban alegría y otros ansiedad. A los 14 años ya leía las obras de James Atkins y William Williams, intentando comprender cómo los pensamientos pueden influir en la realidad. En su 51º año de vida, Haanel se mudó a Chicago, donde encontró trabajo en el servicio de almacén de una gran casa comercial. Gracias a su perseverancia y capacidad de aprender rápidamente, en 8 años ascendió al puesto de gerente del Departamento de Suministros Internacionales. En esos años fundó su propia compañía, Continental Commercial Company, que se especializaba en la importación y exportación de metales raros, electrónica y reactivos químicos. Para finales del siglo XIX, la firma controlaba más de $300 millones en volumen de negocios y su red de suministros abarcaba continentes desde Norteamérica hasta el sudeste asiático. Fue en este tiempo cuando Haanel se enfrentó a un problema práctico: cómo gestionar una enorme cantidad de información y tomar decisiones sin perder energía personal y claridad de pensamiento. Comenzó a llevar diarios en los que registraba cada reflexión matutina y vespertina, comprobando cuáles de ellas conducían a resultados concretos y cuáles quedaban solo en palabras vacías. En 1912, después de varios años de experimentos con la autoafirmación y la visualización, Haanel publicó El sistema de la llave maestra en forma de un curso de 24 semanas que se distribuía por correo. Cada capítulo iba acompañado de ejercicios prácticos, así como de una afirmación clave que los estudiantes debían repetir en las horas de la mañana y de la tarde. La tirada inicial fue de 2.000 ejemplares y en solo 6 meses fueron adquiridos por magnates industriales como Joseph Garner, propietario de estaciones de ferrocarril en Texas, y William Kellogg, inversor en yacimientos petrolíferos de Texas. Ambos escribieron cartas de agradecimiento a Haanel, señalando que, después de aplicar la metodología, sus compañías se volvieron más flexibles y las decisiones se tomaban más rápidamente y con menos estrés. Las palabras de Haanel sobre que el hombre que ha tomado conciencia de su conexión con la mente universal deja de ser prisionero de las circunstancias encontraron eco en las mentes de aquellos que se enfrentaban diariamente a la imprevisibilidad del mercado y los cambios políticos. En su 51º año de vida, Haanel sufrió una tragedia personal: la muerte repentina de su esposa Elizabeth, con quien tuvo 5 hijos.
La pérdida se convirtió para él en un catalizador de una profunda reevaluación interna. Comprendió que incluso el imperio empresarial más poderoso no puede proteger de las tormentas internas si la persona no sabe cómo manejar su yo. Fue en esas horas oscuras que formuló la tesis central de la cuarta lección. El yo individual no es una sustancia separada, sino una parte de la mente universal, idéntica a ella en tipo y cualidad, diferenciándose solo en la escala. Una gota del océano es el océano, escribió, y en cada gota reside toda la infinitud. Esta idea, encarnada en la simple pero poderosa afirmación "puedo ser quien quiero ser", se convirtió en la piedra angular del curso y hasta el día de hoy sirve de inspiración para millones de personas. La primera perspectiva que Jaanel revela en la cuarta lección es la definición de lo que es el yo. Él escribe: el yo no es una personalidad limitada por un nombre, fecha de nacimiento y estatus social. El yo es la conciencia que percibe, interpreta y forma la realidad, siendo al mismo tiempo parte de un campo de conciencia más amplio e ilimitado, al que llamamos mente universal. Tal definición resuena con las antiguas enseñanzas. En el Éxodo, texto bíblico, Dios pronuncia: "Yo soy el que soy", enfatizando su singularidad y al mismo tiempo su unidad con todo lo existente. En las Upanishads, textos sagrados del hinduismo, resuena la afirmación Atman es Brahman, el alma individual y el principio cósmico son uno. Y en el Chandogya Upanishad se escucha Tat Tvam Asi, tú eres eso. Jaanel, sin ser teólogo, sin embargo, sentía claramente que estas antiguas verdades encontraban una confirmación moderna en sus propias observaciones. La segunda perspectiva se dedica al aspecto práctico de la afirmación "puedo ser quien quiero ser". Jaanel aconseja encarecidamente repetir esta afirmación 3 veces por la mañana, 3 veces por la noche y según sea necesario durante el día, hasta que deje de sentirse como palabras pronunciadas y se convierta en parte de su diálogo interno. Él subraya que la repetición sin fe es solo ruido, pero la repetición con plena confianza en su veracidad crea una resonancia en el campo de la conciencia que luego se materializa en la realidad. Las investigaciones modernas confirman esta idea. La psicóloga de Stanford, Carol Dweck, en su libro Mindset 206-2006, demostró que la mentalidad de crecimiento, Growth Mindset, conduce a un aumento del rendimiento académico de 2 a 3 veces en comparación con la mentalidad fija. Sus conclusiones se basan en más de 30 años de experimentos en los que los participantes que recibieron entrenamiento en pensamiento flexible demostraron resultados más altos en matemáticas, lectura y disciplinas científicas. De manera similar, Albert Bandura, creador de la teoría de la autoeficacia, 1977, demostró que la convicción en la propia capacidad para realizar una tarea predice el éxito con mayor precisión que el indicador tradicional de centésima primera. El experimento de Amy Cuddy 2010 con las Power Poses mostró que 2 minutos de posturas de poder aumentan el nivel de testosterona en un 20% y reducen el cortisol en un 25%, fortaleciendo así la sensación de control y confianza. Estos datos, recopilados en campos científicos completamente diferentes, confirman que la convicción interna, respaldada por el estado físico, es realmente capaz de cambiar la efectividad de una persona. La tercera perspectiva revela la conexión entre la afirmación y el estado de quietud. Jaanel escribe: la fuerza llega en el silencio, es en el silencio donde se puede pensar, y el pensamiento es el secreto de cualquier logro. Esta afirmación tiene paralelos en la filosofía oriental. En el budismo se practica la meditación shunyata, donde la vacuidad de la mente se considera la fuente de la verdadera visión. Los estoicos, como Marco Aurelio, aconsejaban apartarse de los ruidos externos, concentrándose en la razón interna. En la Cábala se habla del silencio del corazón, donde el ser humano se conecta con la luz divina. Las investigaciones científicas sobre la neuroplasticidad, presentadas por Norman Deutsche en el libro The Brain That Changes Itself,
2007, muestran que la práctica regular de la meditación cambia la estructura de la corteza cerebral, fortaleciendo las áreas responsables de la atención y el autocontrol. Así, cuando una persona repite una afirmación en estado de serenidad, no solo pronuncia palabras, sino que activa circuitos neuronales capaces de fijar un nuevo modelo de percepción de la realidad. La cuarta perspectiva se refiere a la aplicación práctica en la vida de personalidades conocidas. Napoleon Hill, autor de Piense y hágase rico, reconoció que su idea del secreto del éxito, encerrado en la fe en las propias capacidades, fue inspirada precisamente por Jaanel. Hill se reunió con Jaanel en los años 70 del siglo XX, cuando éste ya era un anciano, pero sus ideas seguían vivas. Edison, familiarizado con el libro, a menudo pronunciaba en su taller, «Puedo ser quien quiero ser», antes de comenzar un nuevo experimento. Tesla, en sus diarios, escribió que cada pensamiento es una llave a la energía del universo, lo que refleja plenamente la idea de Jaanel sobre la interconexión del yo y la mente universal. Steve Jobs, siendo un adepto a la práctica budista, a menudo decía, «Tu trabajo llenará gran parte de tu vida y la única manera de estar verdaderamente satisfecho es hacer lo que crees». Esta fe, según Jobs, estaba respaldada por la repetición diaria de afirmaciones similares en significado a lo que proponía Jaanel. Oprah Winfrey, en una entrevista, mencionó que su ritual matutino incluye la pronunciación de la frase «Soy digna de lo que recibo», lo que es una herencia directa de la enseñanza sobre el poder de las palabras. La quinta perspectiva es la explicación psicológica de por qué no terminar lo que se empieza forma un hábito de derrota. Jaanel escribió, «Al empezar algo y no terminarlo, formamos un hábito de derrota». La psicología moderna confirma esta idea a través del concepto de procrastinación y el efecto de finalización. Investigaciones realizadas en la Universidad de California mostraron que las tareas completadas activan el sistema de recompensa en el cerebro, mientras que las incompletas dejan una señal de bucle abierto que causa estrés y disminución de la motivación. Si una persona abandona regularmente lo que ha comenzado, fortalece las vías neuronales que asocian el esfuerzo con el fracaso y no con la satisfacción. Por lo tanto, la repetición de la afirmación debe ir acompañada de acciones concretas, anotar objetivos, dividirlos en pequeños pasos y la finalización obligatoria de cada uno de ellos. Solo entonces puedo ser quien quiero ser, pasará de las palabras a la acción y el cerebro fijará el patrón de éxito. La sexta perspectiva conecta la idea de Jaanel con la física cuántica moderna. En 1982, el experimento de Aspect, Allen, Dell y Reiney mostró que las partículas pueden permanecer entrelazadas a distancia, influyéndose mutuamente de forma instantánea. Este fenómeno, denominado no localidad cuántica, implica que objetos individuales pueden ser parte de un sistema único e integral, independientemente de su separación física. Jaanel, al decir que una gota del océano es el océano, anticipó esta idea de la interconexión de todas las partes de un campo unificado. Si la conciencia se considera un campo, entonces cada yo es una manifestación local de este campo, capaz de influir en el estado global a través de sus pensamientos e intenciones, como una partícula fotón influye en el estado de otro fotón en el entrelazamiento cuántico. La séptima perspectiva se refiere a la epigenética, descubierta por Johann L. Lipton en el libro The Biology of Belief, 2001. Lipton demostró que nuestras creencias son capaces de cambiar la composición química del ADN, activando o suprimiendo genes responsables del crecimiento, la inmunidad y el estrés. Así, la repetición de la afirmación «puedo ser quien quiero ser» no es simplemente un truco psicológico, sino un proceso bioquímico que puede incluir la alteración de la expresión de genes responsables de la neuroplasticidad y la producción de neurotransmisores que favorecen la concentración y la creatividad. La octava perspectiva es el plan práctico de la lección.
Hanel aconseja a los estudiantes repetir la afirmación al menos 100 veces al día durante 4 días, registrando en un diario cualquier cambio en la sensación de posibilidades, el nivel de energía y el estado emocional. Al quinto día es necesario realizar una sesión de silencio, sentarse en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y, sin pronunciar palabras, imaginar mentalmente cómo cada yo se conecta con el océano de la conciencia, cómo una gota se disuelve en el campo infinito. Después de esta meditación, se debe registrar en el diario qué nuevas ideas surgieron, qué soluciones se hicieron evidentes. Hanel subraya que es precisamente en este estado de quietud que el cerebro entra en modo de búsqueda, permitiendo que la subconsciencia conecte imágenes dispersas en nuevos patrones, lo que se manifestará posteriormente en forma de intuiciones, avances creativos o acciones decisivas. Todas estas 8 perspectivas, unidas en la cuarta lección, forman una imagen integral. El yo no es un sujeto separado, sino parte de la mente universal. La afirmación "puedo ser quien quiero ser" es la clave que abre el acceso a esta parte. La repetición de la afirmación en estado de quietud es una forma de activar la resonancia en el campo de la conciencia. La finalización de lo iniciado es una forma de fortalecer los circuitos neuronales del éxito, y los descubrimientos científicos modernos en los campos de la psicología, las neurociencias, la física cuántica y la epigenética solo confirman que la idea de Hanel, formulada hace más de 100 años, sigue siendo relevante y probada por el tiempo. En adelante, examinaremos cómo estos principios se materializan en la vida de aquellos que decidieron adoptar el sistema de la llave maestra como base de su camino hacia la autorrealización. Y las creencias son capaces de cambiar la composición química del ADN, activando o suprimiendo genes responsables del crecimiento, la inmunidad y el estrés. Así, la repetición de la afirmación "puedo ser quien quiero ser" no es simplemente un truco psicológico, sino un proceso bioquímico que puede incluir la alteración de la expresión de genes responsables de la neuroplasticidad y la producción de neurotransmisores que favorecen la concentración y la creatividad. En la ciencia moderna, existe una serie de investigaciones empíricas que confirman que la intención consciente es capaz de influir en la estructura y el funcionamiento del cerebro. Uno de los ejemplos más conocidos de neuroplasticidad es la obra de Norman Doidge, The Brain That Changes Itself, publicada en 2007. Doidge describe en su libro una serie de casos clínicos en los que pacientes que sufrieron un accidente cerebrovascular o una lesión mostraron una recuperación completa de sus funciones después de un entrenamiento dirigido. Un experimento clave, realizado en la Universidad de California del siglo 98, mostró que en personas que aprendieron a tocar el violín durante 6 meses, el volumen de materia gris en la corteza auditiva aumentó en un 5%. Este aumento fue medido mediante tomografía por resonancia magnética y se correlacionó con una mejora en la percepción musical. Así, las prácticas mentales repetitivas son capaces de reescribir literalmente los mapas cerebrales. El experimento, realizado en 2000 en la Universidad de Londres bajo la dirección de Lewis Maguire, se convirtió en una prueba clásica de cómo la habilidad de navegación cambia el cerebro. Maguire investigó a taxistas londinenses que durante 4 años memorizaron una compleja red de calles, nombres y destinos. Según los resultados de los estudios de resonancia magnética, el hipocampo de estos conductores, centro de la memoria espacial, resultó ser un 8% más grande que el del grupo de control que no se dedicaba a la navegación. En vista de estos datos, Hanel, al hablar de la gota que es el océano, recibe respaldo científico. El esfuerzo mental repetitivo expande el reservorio interno de la conciencia, haciéndolo cada vez más oceánico. La epigenética, como una rama de la genética que estudia los cambios en la expresión génica sin alterar la secuencia del ADN, proporciona otro puente entre las prácticas mentales y la biología. Bruce Lipton, biólogo investigador en su obra The Biology of Belief, 215 años después de la publicación de Hanel, señala que las células escuchan las señales del entorno, incluyendo los mensajes emocionales y verbales.
En un experimento realizado en 2014 por Diaz Ressler, grupos de ratones fueron divididos en dos. El primero fue expuesto al olor de cerezo silvestre acompañado de una descarga eléctrica. El segundo escuchó el mismo olor sin descarga. Una generación después, los descendientes del primer grupo mostraron una mayor ansiedad, aunque a ninguno de ellos se les había tocado. El análisis de ADN mostró la metilación del gen que regula los receptores de cortisol. Este resultado demuestra que el miedo, transmitido a través del puedo ser fuerte, puede codificarse en marcas epigenéticas y transmitirse si el hábito no se reorienta hacia la confianza. La psiconeuroinmunología, surgida a finales de los años 90, investiga la interconexión entre el cerebro, las emociones y el sistema inmunológico. Peter Pert, en su libro Molecules of Emotion, inolvidable 1997, describió cómo las hormonas del estrés, como el cortisol, suprimen la función de las células T, haciendo al organismo vulnerable a las infecciones. En un estudio posterior publicado en la revista Psychoneuroimmunology en 2005, Jamie Glaser y James Kiecolt midieron los niveles de inmunoglobulina A en estudiantes de medicina durante el periodo de exámenes. En aquellos que practicaron la afirmación diaria, puedo ser quien quiero ser, el nivel de este anticuerpo fue un 12% más alto que en el grupo de control, y el nivel subjetivo de estrés en la escala de Petersen se redujo a la mitad. Estos datos confirman que la actitud mental modula directamente la respuesta inmunitaria. No menos importante es el fenómeno del placebo, que se describe en la literatura médica desde hace más de 100 años. Henry Beecher, en su metaanálisis The Powerful Placebo de 1955, recopiló más de 100 estudios donde los pacientes que recibieron medicamentos inactivos mostraron una mejora en su estado en el 35 a 60% de los casos. Las investigaciones modernas de neuroimagen muestran que la expectativa de mejora activa áreas de la corteza prefrontal y libera endorfinas, lo que en última instancia reduce la señal de dolor. Así, si una persona cree sinceramente en el poder de la afirmación, su cerebro desencadena una cascada bioquímica que realmente cambia la percepción de la realidad. Estas 4 direcciones, neuroplasticidad, epigenética, psiconeuroinmunología y placebo, forman el fundamento científico sobre el que se asienta la idea de Jael de que el yo es parte de la mente universal. Cuando repetimos una afirmación, no solo pronunciamos palabras, iniciamos una cadena de eventos moleculares que cambian la estructura de las redes neuronales, regulan la expresión génica, fortalecen la respuesta inmunitaria y forman un patrón de percepción estable. En este sentido, la gota realmente se convierte en el océano y la conciencia en el campo donde tiene lugar la interacción de todos los niveles del ser. Las culturas antiguas, que vivieron hace milenios, ya sentían intuitivamente esta conexión entre el yo individual y la mente cósmica. En el texto atribuido a Hermes Trismegisto, conocido como Corpus Hermeticum, se contiene la frase: como en un solo vaso el agua y el vino, así en una sola mente viven el alma y el cosmos. Esta idea de indivisibilidad se manifiesta también en la enseñanza de Poimandres, místico griego antiguo, quien en el año 600 a.C. escribió que la mente del hombre es solo un reflejo del luminar del ser, y solo a quienes saben mirar en el abismo se les revela la verdadera magnitud. En la tradición india, las Upanishads formulan pensamientos casi idénticos. En el Brihad Aranyaka se dice: Atman es Brahman, es decir, el alma individual es idéntica al principio universal. En el Chandogya Upanishad resuena el famoso Tat Tvam Asi, tú eres eso. Estas sentencias, surgidas hace más de 4000 años, anticipan la fórmula de Jael: yo soy parte de la mente universal, diferenciándose solo en la escala. En el canon budista, en el Dhammapada, primer capítulo, primer verso, está registrado: los pensamientos son los precursores de las acciones son los precursores del destino. Buda enseñó que la conciencia plena y la intención correcta son capaces de transformar el karma, lo que en la terminología moderna puede compararse con el cambio de patrones neuronales a través de la programación mental.
El estoicismo, surgido en el siglo III a.C., también enfatizó la unidad de la mente humana con el cosmos. Epicteto en sus disertaciones escribió: «Somos partículas de una gran alma, y nuestra tarea es armonizar nuestra voluntad con su ley». Marco Aurelio, siendo un emperador filósofo, en sus meditaciones señaló que el mundo es un organismo vivo y el hombre es un miembro de él, capaz de razón. Estos pensamientos resuenan con lo que Hanel llamó la mente universal, en la que cada individuo es solo un nodo localizado. En la tradición cabalística, especialmente en la enseñanza sobre Ein Sof, la luz infinita, se dice que cada persona contiene una chispa de luz divina que, al ser revelada, se conecta con lo infinito. El místico Isaac Luria, a principios del siglo XX, escribió que la comprensión del ser es el camino hacia el conocimiento del universo. Esta idea de interpenetración del yo y el todo encontró reflejo en el concepto moderno de autotrascendencia, estudiado en la psicología del desarrollo positivo. En Japón, en la enseñanza del monje Zen Bodhidharma, registrada en las notas sobre los 5 skandhas, se dice: «Cuando la mente se calma, ve que no hay diferencia entre una gota y el océano». El Zen subraya que la verdadera fuerza surge en el silencio, en el momento en que los pensamientos dejan de ser una cadena de reacciones y se convierten en un campo unificado de conciencia. Esto concuerda plenamente con la recomendación de Hanel sobre la sesión de silencio, donde en el silencio tiene lugar la integración de nuevos patrones en la subconsciencia. Así, las antiguas enseñanzas, a pesar de los diferentes contextos culturales, llegan a una misma verdad. La verdadera naturaleza del yo es un reflejo de la mente universal, y la afirmación consciente de la propia capacidad transforma la realidad. Los descubrimientos científicos del siglo XXI solo confirman que tales afirmaciones tienen un fundamento biofísico medible. Las historias de personas que encarnaron estos principios en sus vidas demuestran cómo la teoría se convierte en práctica. Earl Nightingale, conocido como el padre del desarrollo personal moderno, a los 56 años grabó el audiocurso The Strangest Secret, que se convirtió en el primer formato de audio en la historia en vender más de 1 millón de copias. Nightingale, siendo estudiante, se encontró por primera vez con la obra de Hanel en el año 94. Él señaló que la repetición de la afirmación «puedo ser quien quiero ser» le ayudó a superar el miedo a hablar en público y a transformar su pasión por la oratoria en una carrera de orador motivacional. En sus diarios, conservados en el archivo de la Universidad del Sur de California, registraba que cada día, al pronunciar esta frase 100 veces, sentía un aumento de confianza que posteriormente se reflejó en el crecimiento de las ventas de su audiocurso. Según sus palabras, no son solo palabras, es la llave a puertas que yo mismo abrí. Napoleon Hill, autor del famoso libro Piense y hágase rico, pasó más de 20 años trabajando bajo la dirección de Dale Carnegie, recopilando historias de éxito de las personas más ricas de su tiempo. En sus entrevistas, Hill mencionó repetidamente que el capítulo sobre la autoeficacia, inspirado por Hanel, se convirtió en la piedra angular de su metodología. Hill señaló que en 1931, después de que comenzó a repetir diariamente la afirmación «puedo ser quien quiero ser», sintió un aumento drástico en la cantidad de oportunidades de oro que le llegaban en forma de nuevos contactos y ofertas. En sus registros personales documentó que, en una semana después de comenzar la práctica, sus ingresos por consultoría aumentaron en un 30% y 6 meses después firmó un contrato con una importante editorial, lo que le permitió publicar Piense y hágase rico, que se convirtió en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. Steve Jobs, cofundador de Apple, a menudo mencionaba lo importante que era para él la capacidad de conectar ideas dispares en una unidad integral. En su biografía de Walter Isaacson, publicada en 2016, Jobs relata que a principios de los años 70, siendo estudiante en Red College, descubrió un curso de caligrafía que, según sus propias palabras, le abrió los ojos a cómo la forma y el espacio pueden influir en la percepción. Jobs señaló que fue entonces cuando comenzó a repetir diariamente la frase «puedo ser quien quiero ser»,
percibiéndola como un puente entre la mente técnica y el alma artística. 3 años después regresó al garaje, donde junto con Steve Wozniak creó el primer prototipo de la computadora Apple I. Según él, cada vez que pronunciaba esta afirmación, sentía cómo mi gota interna se expandía, abarcando todo el océano de posibilidades. Más tarde, en 2005, Jobs dijo en su famosa charla en Stanford: "No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes conectarlos mirando hacia atrás". Esta idea, en su opinión, era una continuación directa de lo que practicó en su juventud: conectar el yo con un campo de conciencia más amplio que permite ver conexiones ocultas. Oprah Winfrey, una de las figuras más influyentes en los medios, reconoce abiertamente que su camino hacia el éxito comenzó con la lectura de El sistema de la llave maestra en el año 95. En su autobiografía, publicada en 2008, escribe que en el momento en que tenía 37 años, escuchó por primera vez la frase "puedo ser quien quiero ser" en una grabación de audio que le regaló su mentor. Oprah comenzó a repetirla cada mañana y noche, registrando en su diario personal los cambios en el nivel de energía y en la sensación de posibilidades. 6 meses después, notó que recibió la primera gran oferta para presentar su propio programa de entrevistas, y 1 año después, su programa se convirtió en el de mayor audiencia en la historia de la televisión estadounidense. En una entrevista con la revista Time en 2011 declaró: "Esta afirmación fue mi primera llave a la puerta detrás de la cual estaba mi verdadero potencial". Su ejemplo demuestra cómo la aplicación sistemática de los principios de Hanel puede ser un catalizador para transformaciones a gran escala en el mundo real. Estos ejemplos vivos respaldan los datos científicos, mostrando que la repetición de afirmaciones, la conexión consciente con el yo interno y la práctica de la disciplina son capaces de conducir a un cambio real, tanto en el cerebro como en las circunstancias externas. Cuando los consideramos en conjunto, queda claro que la gota realmente puede convertirse en el océano si se desarrolla mediante prácticas conscientes, respaldadas tanto por antiguas enseñanzas como por investigaciones modernas. Así, la ciencia moderna, los paralelismos antiguos y las historias reales de personas forman un triple contorno en el que la idea de Hanel sobre la naturaleza del yo adquiere un significado multifacético. La neuroplasticidad muestra cómo los ejercicios mentales repetitivos forman nuevas redes neuronales. La epigenética revela cómo las creencias pueden influir en la expresión genética y transmitirse a las generaciones posteriores. La psiconeuroinmunología demuestra cómo el estado emocional regula la respuesta inmunitaria. El placebo confirma que la fe en la eficacia de una afirmación es capaz de provocar cambios fisiológicos reales. Los textos antiguos, desde Hermes hasta Buda, desde los estoicos hasta los cabalistas, ya señalaban durante siglos la unidad de la mente humana con la conciencia cósmica y, finalmente, las historias de personas que encarnaron estos principios en sus vidas confirman que la aplicación práctica de la afirmación "puedo ser quien quiero ser" realmente abre el acceso a recursos ocultos, permitiendo a cada uno de nosotros convertirse no solo en parte del océano, sino en el océano mismo. Continuando con la cuarta lección, debe recordarse que el poder de la afirmación se revela plenamente solo en estado de quietud, cuando la mente deja de ser reactiva y entra en modo de búsqueda. Es en este espacio silencioso donde la subconsciencia es capaz de conectar imágenes dispersas, formar nuevos patrones y producir intuiciones que, en el estado habitual de agitación, pasan desapercibidas. Por lo tanto, siguiendo las recomendaciones de Hanel, es necesario dedicar tiempo diariamente no solo a la pronunciación vocal de la frase, sino también a su contemplación interna en el silencio, permitiendo que cada yo se disuelva en el campo infinito de la conciencia. Es así, paso a paso, como la gota se convierte en el océano y el ser humano en un participante de pleno derecho de la mente universal. Esta concepción de la conciencia universal,
que atraviesa los siglos encuentra su reflejo más vívido en la cultura y psicología modernas, confirmando que las revelaciones de Charles Jael no fueron meras visiones místicas, sino una anticipación de los descubrimientos científicos del futuro. Cuando observamos la estructura de los logros de las mentes más grandes de los siglos XX y XXI, vemos cómo el principio de la identidad del yo individual y la mente universal se convierte en el fundamento para las realizaciones más audaces. Carl Gustav Jung, uno de los pilares de la psicología profunda moderna, introdujo el concepto de individuación, un proceso de formación de la personalidad en el que el individuo toma conciencia de su sí mismo. Jung afirmó que el sí mismo no es solo el ego, sino una totalidad que une lo consciente y lo inconsciente, el punto de contacto del ser humano con lo que él llamó el inconsciente colectivo. En este contexto, la individuación de Jung es la encarnación práctica de la cuarta lección de Hanel, la transición de un yo limitado a la conciencia de sí mismo como parte de un océano infinito de energía psíquica. Jung comprendió que cuando una persona establece una conexión con esta profunda fuente interna, obtiene acceso a fuerzas arquetípicas capaces de transformar la realidad. Abraham Maslow retomó este mismo hilo, describiendo las experiencias cumbre, momentos de máxima felicidad y unidad con el mundo, cuando los límites entre sujeto y objeto se difuminan. Maslow descubrió que las personalidades autorrealizadas viven en un estado de conciencia constante de su potencial, lo que corresponde exactamente a la afirmación de Jael de que puedo ser quien quiero ser. Para tales personas, el universo deja de ser un entorno hostil o aleatorio. Se convierte en un campo de posibilidades donde su voluntad está armonizada con el orden general de las cosas. En el campo de la psicología cognitiva, Daniel Kahneman, premio Nobel, en su trabajo sobre los dos sistemas de pensamiento, confirma indirectamente la necesidad de las prácticas de Hanel. El sistema 1, rápido, intuitivo y a menudo erróneo, es lo que a Hanel llamó la conciencia superficial. El sistema 2, lento, lógico y que requiere esfuerzo, es la herramienta con la que podemos reprogramar nuestra subconsciencia. La lección cuarta nos enseña a usar el esfuerzo volitivo consciente del sistema 2 para introducir en el sistema 1 nuevas actitudes sobre nuestra verdadera naturaleza. Mihaly Csikszentmihalyi, autor del concepto de flujo, describe un estado en el que una persona está completamente absorta en una actividad, perdiendo la noción del tiempo y de su propio ego. Este estado de flujo es precisamente el momento en que la gota se percibe a sí misma como el océano. En el flujo, la acción y la conciencia se fusionan y la persona actúa no como un mecanismo separado, sino como un conducto de energía creativa universal. Esto es precisamente a lo que llama Hanel al hablar de la necesidad del silencio y la concentración. Ejemplos del mundo del deporte de alto rendimiento demuestran claramente el poder de esta actitud interna. Michael Jordan, reconocido como el mejor baloncestista de la historia, poseía la habilidad de visualizar el resultado de un partido mucho antes de su inicio. Su yo, en los momentos de lanzamientos decisivos, no estaba limitado por el cuerpo físico. Se expandía hasta abarcar toda la cancha. Kobe Bryant y su famosa Mamba Mentality, mentalidad Mamba, se construyeron sobre la fe absoluta en la capacidad infinita de mejora. Bryant formó conscientemente su yo, negándose a aceptar cualquier limitación, lo que se correlaciona completamente con las investigaciones de Carol Dweck sobre la mentalidad de crecimiento. Él no solo entrenó el cuerpo, entrenó la mente para ser idéntica al éxito. En el mundo de los negocios globales vemos los mismos principios. Jeff Bezos, creador de Amazon, construyó su imperio sobre el principio del pensamiento a largo plazo, que requiere la conciencia de uno mismo como parte de un proceso a gran escala que va más allá de los beneficios inmediatos. Elon Musk, utilizando el método del primer principio, de hecho, rompe las barreras mentales habituales, afirmando que las leyes físicas son las únicas limitaciones reales y todo lo demás es solo una cuestión de voluntad e ingenio.
Warren Buffett, al hablar de su cuenta interna, subraya la importancia de la convicción interna sobre la aprobación externa, lo que es una referencia directa al poder del yo individual que extrae confianza desde dentro de su conexión con la mente universal. La justificación científica de estos procesos se vuelve cada vez más sólida. Norman Doidge, en su obra emblemática de 2007, El cerebro que se cambia a sí mismo, demostró que nuestros pensamientos son capaces de cambiar físicamente la estructura de la materia gris. Cada repetición de la afirmación «puedo ser quien quiero ser» traza nuevas vías neuronales, reconstruyendo literalmente el ordenador biológico de nuestro organismo. Bruce Lipton, en el campo de la epigenética, fue aún más allá, demostrando que nuestras creencias y estado emocional influyen en la expresión génica. No somos rehenes de nuestra herencia, somos arquitectos de nuestra biología a través del manejo de nuestra conciencia. La física cuántica también ofrece paralelos que habrían hecho asentir a Hanel en señal de acuerdo. El experimento de Alain Aspect de 1982 sobre la verificación de las desigualdades de Bell confirmó el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Las partículas, una vez que han interactuado, permanecen conectadas a cualquier distancia. Si todo en este universo surgió de un único punto de singularidad, entonces todos estamos fundamentalmente entrelazados con cada átomo del cosmos. El principio Atman es Brahman, o tú eres eso, del Chandogya Upanishad, recibe su confirmación matemática y experimental en la no localidad del mundo cuántico. La historia conoce muchos nombres de quienes utilizaron estos principios, a menudo sin nombrarlos, pero siguiendo intuitivamente las leyes expuestas en El sistema de la llave maestra. Earl Nightingale, cuya voz inspiró a millones, lo llamó el secreto más extraño. Nos convertimos en aquello en lo que pensamos. Napoleon Hill, quien pasó 20 años estudiando la vida de las personas más ricas del planeta por encargo de Andrew Carnegie, llegó a la misma conclusión. La mente es el único instrumento capaz de transformar una idea en su equivalente material. Thomas Edison y Nikola Tesla, a pesar de su rivalidad, coincidieron en algo. Sus mayores inventos les llegaron en momentos de profunda concentración cuando sintonizaban su mente con la frecuencia del campo universal del conocimiento. Steve Jobs, quien estudió profundamente la filosofía oriental y el budismo zen, comprendió que la intuición y la voz interior son precisamente las manifestaciones de esa misma mente universal que guía a la persona si ésta se atreve a escuchar. Oprah Winfrey, quien reconoce abiertamente la influencia de Hanel en su vida, transformó su biografía de una historia de privaciones en una historia de triunfo precisamente gracias a la comprensión de que su valor interno no está determinado por las circunstancias externas, sino que es un reflejo de un principio divino. Las antiguas enseñanzas de los estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, enseñaban que lo único que realmente poseemos es nuestro yo interno y nuestra capacidad de juicio. En el Yoga Vasista, uno de los textos más profundos de la tradición védica, se afirma que el mundo es tal como lo percibimos y que el cambio de percepción conduce inevitablemente al cambio del mundo. La tradición hermética, con su principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, es el fundamento sobre el cual Hanel erigió su sistema. Sin embargo, al embarcarse en este camino, es necesario ser consciente de los peligros que encierra una interpretación errónea de principios tan poderosos. Una de las principales trampas es el positivismo ingenuo, el intento de aplicar un parche de afirmación sobre una herida profunda y supurante de problemas psicológicos no resueltos. A Hanel no llamaba a negar la realidad, llamaba a transformarla desde dentro. La simple repetición de palabras, sin un cambio interno de estado y sin disposición a la acción, se convierte en lo que los psicólogos llaman pensamiento mágico. Es la creencia infantil de que los pensamientos pueden cambiar el mundo sin la participación de la voluntad y el trabajo. Otro peligro es la negación de la realidad objetiva.
Algunos seguidores de tales enseñanzas caen en el extremo del solipsismo, creyendo que el mundo exterior es solo una ilusión que puede ser despreciada. Esto conduce a la pérdida de conexión con la realidad y al aislamiento social. El verdadero poder del sistema de la llave maestra reside en la armonía. Reconocemos las leyes del mundo físico, pero utilizamos las leyes mentales para dirigir los procesos físicos. La espiritualidad tóxica es otro efecto secundario, cuando el concepto de tú mismo creas tu realidad se utiliza para culpar a las víctimas de las circunstancias o para fomentar un ego espiritual. Si una persona comienza a creer que es mejor o más elegido que otros debido a sus conocimientos, rompe inmediatamente la conexión con la mente universal, cuya esencia es la unidad, no la división. Hanel enfatizó que el yo individual es idéntico al todo y por lo tanto cualquier orgullo es solo una señal de debilidad y falta de comprensión de la verdadera naturaleza de esta unidad. Finalmente, existe el riesgo de transformar las afirmaciones en una forma de supresión de emociones. El intento de ser siempre positivo puede llevar a la represión de la ira, la tristeza o el miedo en la subconsciencia, donde comienzan a actuar como programas ocultos de autodestrucción. La verdadera práctica de la cuarta lección requiere honestidad. Reconocemos nuestras limitaciones actuales, pero elegimos identificarnos no con ellas, sino con el potencial que se encuentra detrás de ellas. Para evitar estas trampas y trasladar la teoría al plano de resultados tangibles, pasamos a la parte práctica de la cuarta lección. Este es un protocolo de transformación de 30 días que requiere la disciplina que Hanel consideraba una condición indispensable para el éxito. Recuerde, al comenzar algo y no terminarlo, forma un hábito de derrota. Nuestro objetivo es formar un hábito de victoria. Técnica primera, entrada en el silencio. Este es el fundamento. Cada día, comenzando por el primero, debe dedicar de 15 a 20 minutos a la inacción física y mental completa. Siéntese en un lugar tranquilo, enderece la espalda, relaje todos los músculos. Su tarea no es luchar contra los pensamientos, sino convertirse en su observador. Imagine que sus pensamientos son nubes que flotan por el cielo de su conciencia. Usted no es las nubes, usted es el cielo. Tiempo: 15 a 20 minutos por la mañana, inmediatamente después de despertar. Efecto: al cuarto o quinto día notará una disminución en el nivel general de ansiedad y un aumento de la concentración. Técnica segunda, la afirmación principal. Hanel insiste en la frase, puedo ser quien quiero ser. Debe repetirla no mecánicamente, sino con un profundo sentimiento de implicación. Pronúnciala en voz alta frente al espejo por la mañana y en susurros o para sí mismo durante el día. Es importante captar la sensación de que esto ya es una verdad. Cantidad: no menos de 100 veces al día, divididas en varios ciclos. Efecto: para el 10º día comenzará a sorprenderse pensando que sus reacciones automáticas ante las dificultades cambian de no podré a cómo puedo resolver esto. Técnica tercera, ensayo mental, mental rehearsal. A partir del 7º día, añada la visualización al silencio. Imagínese en una situación que normalmente le causa dificultades o miedo, pero ahora actúa en ella como una persona que ha tomado conciencia de su conexión con la mente universal. Está tranquilo, sabio y eficaz. Vea los detalles, colores, sonidos, sus sensaciones en el cuerpo. Tiempo: 10 minutos después de la meditación principal. Efecto: para el 15º día, descubrirá que en situaciones reales su cuerpo y mente comienzan a reproducir automáticamente la calma ensayada. Técnica cuarta, diario de éxito y finalización. Para combatir el hábito de la derrota del que advertía Hanel, adquiera un cuaderno. Cada noche, anote 5 tareas que haya completado ese día. Pueden ser cosas pequeñas: la cama hecha, un informe terminado, una llamada realizada a tiempo. Lo principal es registrar el acto de finalización. Tiempo: 5 minutos antes de acostarse. Efecto: en 2 semanas, su subconsciencia comenzará a percibirle como una persona que siempre lleva las cosas hasta el final, lo cual es fundamental para la consecución de grandes objetivos. Técnica quinta,
Práctica de la gratitud como ajuste de frecuencia. La gratitud es el reconocimiento de que la mente universal ya le ha proporcionado todo lo necesario. Durante el día, tan pronto como sienta irritación o decaimiento, encuentre 3 cosas por las que esté sinceramente agradecido en ese momento. Esto cambia su cerebro del modo de escasez al modo de abundancia. Tiempo, al instante, según sea necesario, al menos 3 veces al día. Efecto, al 7º u 8º día, notará que las circunstancias externas comienzan a desarrollarse de una manera más favorable para usted. Este es el resultado del cambio en su emisión electromagnética a la que el entorno reacciona. Técnica sexta, cambio de enfoque o el observador. Durante el día, practique la interrupción consciente de los pensamientos automáticos. Tan pronto como se encuentre en un monólogo interno negativo, diga alto y reemplace ese pensamiento con una afirmación de su fuerza. Esta es una aplicación práctica de la teoría de Albert Bandura sobre la autoeficacia. Tiempo, durante todo el día. Efecto, para el 20º día, sentirá que se ha convertido en el dueño de su espacio mental y no en su rehén. Técnica séptima, postura de poder. Utilizando las investigaciones de Amy Cuddy, 2 veces al día adopte una postura de poder. Póngase de pie, con las manos en las caderas o levantadas hacia arriba, la barbilla ligeramente erguida. Mantenga esta posición durante 2 minutos, pronunciando simultáneamente la afirmación principal de la lección. Tiempo, 2 minutos por la mañana y 2 minutos por la noche. Efecto, una respuesta hormonal inmediata, reducción del cortisol y aumento de la testosterona, lo que proporciona una sensación física de confianza, necesaria para la fijación de las actitudes mentales. Este ciclo de 30 días no es solo un ejercicio, es un proceso de renacimiento. Usted literalmente moldea un nuevo yo de la arcilla de viejos hábitos y limitaciones. En él enfatizó que el conocimiento no es útil hasta que se aplica. La fuerza no proviene de la lectura, sino de la práctica en el silencio, donde el pensamiento se convierte en acción. En resumen de la 4ª lección, podemos expresar su esencia en una sola frase. Su conciencia individual no es una isla aislada, sino un punto de concentración de la energía infinita del universo, y la conciencia de esta unidad le da el derecho y el poder de ser quien decida ser. Esto no es un privilegio de los elegidos, es una ley natural accesible a todo aquel que esté dispuesto a someter su voluntad a la disciplina y a dirigir su mirada hacia el interior. Concluimos la investigación sobre la naturaleza del yo, pero esto es solo el fundamento. En la siguiente etapa nos dirigiremos a la 5ª lección, donde Charles Haanel revelará el secreto del poder creativo del pensamiento. Descubriremos cómo exactamente nuestro yo renovado comienza a formar materia de la nada y por qué nuestra imaginación es la única herramienta real de creación en este universo. Imagine una gota que ya no teme secarse al sol porque sabe que ella es el océano. Todo el poder de las mareas, toda la profundidad del abismo y toda la furia de la tormenta están encerrados en su minúsculo volumen. Cuando cierra los ojos y entra en el silencio, recuerde, no es solo una persona intentando cambiar su vida. Usted es el universo, consciente de sí mismo y creando su destino a través de su aliento, su palabra y su inquebrantable voluntad. El silencio es su trono, el pensamiento es su cetro, el mundo es su lienzo. Comience a crear.